Hola, en este video te voy a explicar cómo se utilizan las entradas digitales de un servomotor industrial. Hola, soy Luis Francisco Niño y pertenezco a la academia DACO Academy. No solamente vamos a utilizar el software, también vamos a explicar de manera detallada cómo se cablean. Vamos a utilizar el manual de la marca para ir explicando paso a paso cómo es el cableado correcto. Déjame contarte primero qué es DACO Academy. DACO Academy surge de nuestra empresa, DACO Electrónica Limitada. En esta empresa nosotros llevamos más de 20 años desarrollando aplicaciones de tipo industrial en las áreas de la automatización, el control y el diseño. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestra explicación. Para llevar a cabo esto, vamos a utilizar nuestro banco didáctico. Nuestro banco didáctico está conformado en este momento por dos módulos. Un módulo servomotor y un módulo PLC. Estos módulos los construimos en nuestra empresa, DACO Electrónica Limitada, y están elaborados con equipos industriales de marcas reconocidas en el mercado, como por ejemplo Delta. Esto nos brinda la oportunidad de trabajar con equipo industrial, con equipo real, como ya lo mencioné, en un ambiente didáctico o en un ambiente académico. Nuestro módulo servomotor está conformado entonces por el driver. En este caso es un servo ASDA B2 de la marca Delta, como ya lo mencioné. Las entradas y salidas análogas y digitales las hemos cableado a terminales banana de 4 milímetros para que sean de muy fácil conexión. Una polea con indicador nos va a permitir observar el giro de nuestro servomotor y tiene estos dos accesorios, estos dos tornillos, con el fin de colocar resortes y poder hacer experimentos de control de torque. Iniciemos. Vamos a energizar nuestro servomotor. Observemos que lo primero que nos aparece es una alarma, en este caso la alarma AL013. Si nosotros revisamos el manual del servomotor, vamos a encontrar que esta alarma corresponde al paro de emergencia, es decir, el paro de emergencia o la señal paro de emergencia está activa. Vamos a aprovechar precisamente esto para estudiar cómo se conectan las entradas digitales. Vamos a utilizar el software de la marca, en este caso ASDA Soft. Ya tenemos conectado el driver al puerto USB del computador. Lo primero que vamos a hacer es un reconocimiento del driver. Ya lo ha hecho, nos indica el puerto por el cual se va a comunicar y damos OK. Nos indica que ya se encuentra en modo online. Vamos a revisar el estado actual de las entradas digitales. Para eso vamos a dar clic en el símbolo del jog, el cual me maneja también las entradas digitales. Observemos que las entradas digitales 6, 7 y 8 se encuentran activas. ¿Por qué están activas si nosotros no tenemos nada cableado a las entradas digitales? Vamos a revisar. Vamos a ir al manual del fabricante. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de conexión estándar para control de velocidad, vamos a encontrar que las entradas digitales, aquí las observamos, las entradas digitales 6, 7 y 8 tienen contacto normalmente cerrado. Es decir, la configuración de fábrica que trae el driver para esas tres entradas digitales es que se accionen con contacto normalmente cerrado. Al no tener nosotros nada conectado en las entradas digitales, toma como si estas estuvieran activas. Esto tiene mucho sentido, porque un paro de emergencia, recordemos, un paro de emergencia como estos, siempre tiene su contacto normalmente cerrado. Entonces, lo que necesitamos es cablear la entrada digital
y liberar el paro de emergencia para ver si la alarma desaparece. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir ahora en el manual a la sección de cableado de entradas digitales. Aquí encontramos sección 3.3.3, diagramas de cableado, y vamos a buscar el de las entradas digitales. Aquí lo tenemos. Aquí encontramos que hay 4 formas de conectarlo. Las dos primeras, C9 y C10, corresponden a un modo sync, es decir, una conexión tipo NPN. C11 y C12 pertenecen al modo source, es decir, una conexión PNP. Observemos que es una conexión NPN. Si nosotros utilizamos una fuente externa de 24 voltios, como está acá, el positivo de la fuente de 24 voltios va a ser el común de nuestra entrada digital. Y el negativo es el que vamos a estar conmutando en la entrada correspondiente. Es decir, en este caso, las entradas se están activando con 0 voltios. Si utilizamos una fuente interna, nuestro driver tiene una fuente de 24 voltios, podemos utilizarla para activar nuestras entradas digitales. De hecho, de esa forma lo vamos a hacer. No vamos a utilizar una fuente externa, sino que vamos a utilizar la fuente interna del driver. En ese caso, la fuente interna debe conectarse al terminal con más, tal como lo está diciendo también para la fuente externa. El positivo va a con más. En este caso, utilizando fuente interna, también el positivo va a con más. Y la entrada digital correspondiente la vamos a conmutar o la vamos a activar con nuestros pulsadores, interruptores o señales que vienen, por ejemplo, de PLCs, etc. La vamos a conmutar con respecto a con menos. El modo source hace lo contrario. Entonces, en el modo source, el negativo de la fuente va al común de las entradas digitales y el positivo de la fuente lo vamos a ir llevando a cada una de las entradas correspondientes. Igual si lo hacemos con la fuente interna. En este caso, la fuente de 24 voltios la vamos a ir conmutando a las diferentes entradas digitales y el terminal COM lo vamos a llevar a la referencia o al 0 de la entrada digital. Vamos a trabajar en el modo sync, es decir, vamos a dejar común el positivo de la fuente y vamos a estar conmutando las entradas digitales conectándolas al 0 de la referencia. Vamos a utilizar entonces nuestro paro de emergencia. Aquí tenemos un paro de emergencia típico como los que utilizamos en nuestras aplicaciones industriales. Aquí podemos identificar claramente las entradas digitales y vamos a identificar también el terminal BDD. Aquí lo tenemos, BDD. El terminal BDD dice que lo debemos conectar al terminal con más, que es este que tenemos acá. Para eso vamos a utilizar un cable corto y en este caso rojo porque vamos a hacerlo desde el terminal positivo. Terminal positivo al punto con más. Y la entrada digital, en este caso, revisemos, paro de emergencia es la entrada digital 8. La entrada digital 8 la vamos a conectar a través del paro de emergencia al terminal con menos. Observemos que la alarma de paro de emergencia ya no está activa. Revisemos. Efectivamente, la entrada digital ya no se encuentra activa.
Si oprimimos el paro de emergencia, la entrada digital 8 se activa y me indica que el paro de emergencia o la alarma 013 está activa. Nivelemos nuevamente nuestro paro de emergencia. Aparece nuevamente una alarma. En este caso, la alarma 014. Nuevamente, si revisamos el manual, nos dirá que una dirección de giro está bloqueada. Eso es la alarma 014. Y es porque la entrada digital 6 y la entrada digital 7 están activas también. Observemos que indica que un límite o indica que la dirección hacia atrás está inhibida o está inhabilitada. Lo mismo la dirección hacia adelante. En este caso, igual que como en el caso del paro de emergencia, debido a que la entrada digital se activa con contacto normalmente cerrado por defecto, pues al no tener la cableada nos aparece como si estuviera activa. Si nosotros no queremos cablear esas entradas digitales, los fabricantes nos dan alternativas para darle solución o para trabajar con la entrada digital. La primera, y la vamos a revisar, es en las entradas digitales nosotros podemos forzarlas utilizando el software para que mantengan un valor determinado o un estado determinado en la entrada. En este caso, activamos la entrada digital y me queda disponible para conmutar el valor de la entrada o el estado de la entrada desde el software. Aquí si la conmutamos, observemos que ya no está activa la entrada digital 6. Ya no está activa la entrada digital 6. Igual podemos hacer con la entrada digital 7. Activamos el control por software y la podemos conmutar. En este caso ya no tenemos ninguna alarma en el servomotor. O sea que podemos dar inicio a la aplicación que necesitemos o a lo que queramos hacer con el servomotor. Nosotros podemos moverlo y observen, primero, que el eje está libre y segundo, que en este caso el display nos empieza a mostrar la posición actual del eje del servomotor. Otra de las herramientas que nos permiten los fabricantes, esto sí no lo permiten todos, siempre es importante recordar que a pesar de que todos los servomotores son muy similares entre todas las marcas, presentan algunas diferencias que pueden ser pequeñas, pero que nos pueden ser de gran utilidad. En este caso, Delta nos permite seleccionar cómo queremos que trabaje la entrada digital. Si queremos que trabaje en modo normalmente cerrado o con el modo normalmente abierto. Recordemos, lo que veíamos en nuestro manual era la condición por defecto, es decir, como viene configurado el servo de fábrica, pero nosotros podemos modificarla. En este caso podemos habilitar la edición y encontramos acá que las entradas pueden trabajar en algo que llaman ellos modo A o modo B. Si revisamos el manual vamos a encontrar que modo A significa para Delta contacto normalmente abierto y modo B contacto normalmente cerrado. Observemos que la entrada digital 1, que tiene en este caso la función de servo on, está funcionando con modo A, es decir, contacto normalmente abierto. Si revisamos, la entrada digital 6 está en su modo contacto normalmente cerrado. Pero nosotros podemos cambiar eso. Entonces, cambiamos el modo de trabajo, le decimos OK. La entrada digital 7 también vamos a cambiar el modo de trabajo y le decimos OK.
Entonces, estas dos entradas digitales que venían por defecto trabajando con contacto normalmente cerrado, lo he cambiado para trabajar en contacto normalmente abierto. De esta forma, vamos a darnos cuenta que no voy a necesitar forzar la entrada para eliminar la condición de alarma que se me estaba presentando. Y entonces la podemos trabajar como un contacto normal abierto. Vamos a quitar la condición de manipular o forzar las entradas por software. Ya no las tenemos forzadas por software y no me aparecen las alarmas. El paro de emergencia sí está activo con contacto normalmente cerrado. Estos cambios que nosotros podemos hacer en ese tipo de funcionamiento debemos hacerlos con mucho cuidado. Yo no recomiendo que una señal paro de emergencia se cambie el modo de trabajo. La alarma de paro de emergencia debe ser con contacto normalmente cerrado. Recordemos que esto siempre es por seguridad. En caso de que un cable se rompa, si no tenemos la alarma, pero un cable se desconecta, tiene que activarse la alarma. Por eso se utiliza contacto normalmente cerrado. Vamos a cablear otra entrada digital. En este caso, vamos a cablear una entrada digital para pasar nuestro servomotor a su modo on. En este caso, la entrada digital que viene por defecto es la entrada digital 1 y la tenemos en condición de normalmente abierto. Vamos a utilizar un pulsador. Como ya tenemos el común de las entradas digitales cableado a positivo, solo necesitamos cablear la entrada digital a 0 voltios para terminar su conexión. Entrada digital 1 y vamos a conectarla a nuestro punto 0 voltios. En este caso, estos conectores me permiten hacer una conexión en derivación en el mismo conector. Y ya tenemos conectada la entrada digital. Si pulsamos, el motor pasa a su modo on. ¿Cómo sabemos que está en modo on? Porque ya no se puede mover, está forzado. Lo libero y queda libre. Entonces estamos activando la señal de servo on con un pulsador normalmente abierto. Vamos a combinar la función de servo on con la función de modo jog. Una función que es muy útil para probar el estado de nuestro servomotor. Aquí en este mismo menú vamos a encontrar la sección de modo jog. Observemos que podemos seleccionar una velocidad determinada, en este caso 100 RPM, y contamos con flechas para hacer el movimiento en una dirección o en la otra. Si presionamos la flecha, en este caso el motor no se mueve. Sin embargo, el servo me indica que está en su modo jog. ¿Por qué no se mueve? Porque el servo no está en modo on. Entonces, vamos a presionar una dirección de giro y vamos a dar servo on. Y observamos que el motor se mueve. ¿A qué velocidad? A 100 RPM. En este caso no nos damos cuenta a qué velocidad está girando. Vamos a utilizar herramientas de software para poder observar esa velocidad. Nos vamos en el menú a herramientas y aquí encontramos una herramienta que se conoce como monitor de estado. Y nos muestra todas las variables que podemos monitorear en tiempo real o en modo online. Aquí encontramos una herramienta o una variable que es la velocidad del motor. Si nosotros las dejamos allí, todas serán monitoreadas. Por ejemplo, aquí encontramos la posición en pulsos del eje. Observemos que si movemos el eje, va a cambiar. Y coincide con lo que nos está mostrando el display. Esto nos sirve para recordar ciertas cosas.
Cuando nosotros estamos hablando de posición, esta posición se mide en cantidad de pulsos que envía el encoder. Eso puede ser un número muy grande. De hecho, aquí lo tenemos. Es 13,00046, es decir, 130.046. Obviamente, ese número no cabe en este display porque solo tiene 5 cifras. Si nosotros revisamos, al oprimir la tecla Shift, me va a mostrar las demás cifras que hacen falta, en este caso 13. Realmente lo que hacen es que parten el número en dos segmentos, un segmento bajo y un segmento alto, y podemos conmutar en 3 segmentos usando la letra Shift. Vamos a ver la velocidad. No queremos observar todas estas variables, son muchas, entonces podemos escoger solamente una. Velocidad del motor en revoluciones por minuto. Guardamos y observemos que aquí ya tenemos la velocidad. Si nosotros movemos el eje, observemos que me muestra a qué velocidad lo estoy moviendo. Y entonces, con esta herramienta podemos monitorear la velocidad del motor en su modo jog. Nuevamente, presionamos modo jog. Y oprimimos servo on. Observemos que la velocidad es 100 RPM en una dirección o en la otra. Podemos cambiar la velocidad de jog sin ningún problema. Por ejemplo, 500 RPM. Y repetimos. A 500 RPM en una dirección o en la otra. Entonces, ya tenemos la entrada digital 1 funcionando con contacto normalmente abierto para hacer la función de servo on y la entrada digital 8 funcionando con contacto normalmente cerrado para hacer la función paro de emergencia. Recordemos también que estas funciones que tienen asignadas las entradas digitales no son funciones fijas. Nosotros podemos cambiar las funciones de las entradas digitales. Es decir, nosotros podemos escoger con qué entrada digital queremos hacer el servo on o con qué entrada digital queremos hacer el reset de las alarmas. Esto lo podemos hacer directamente con parámetros, cambiándolos utilizando el teclado, o con parámetros utilizando el software de programación. ¿Cómo cambiar esas funciones y para qué cambiarlas? Son temas que nosotros cubrimos en nuestro curso completo de servomotores industriales. Con esto damos por terminado nuestro experimento de cómo trabajar las entradas digitales. Espero que este ejercicio les haya sido muy útil, que hayan aprendido acerca de cómo utilizar las entradas digitales de un servomotor industrial. Cabe resaltar que a pesar de que no todas las marcas son iguales, la manera como se trabajó, en este caso con la marca Delta, es muy similar, por no decir que igual, a la gran mayoría de las marcas. Solo me queda recordarles que en DACO Academy encontramos el curso completo de servomotores industriales. Allí vamos a poder trabajar muchos otros temas, como son, por ejemplo, conceptos teóricos o conceptos generales de todos los servomotores. Allí en nuestro curso se van a dar cuenta que trabajamos con varias marcas, no solamente la marca Delta. También vamos a hacer experimentos con la marca Siemens o vamos a analizar casos de la marca Yaskawa. Adicionalmente tenemos contemplado incluir un capítulo sobre servomotores lineales y en este caso de la marca SMC. En el capítulo 2 abordaremos algunas pruebas que le realizamos a los servomotores cuando los adquirimos nuevos o cuando tenemos servomotores que tienen algún problema y que necesitamos verificar algunas disfunciones. El capítulo 3, 4 y 5
son los capítulos fuertes de nuestro curso. Allí podremos hacer control de velocidad, control de posición, control de torque, con experimentos reales, con aplicaciones típicas que nosotros encontramos en la industria. Para esto hemos seleccionado algunos ejemplos de fácil reconocimiento para poder trabajar. El capítulo 6 es un capítulo muy interesante porque vamos a poder utilizar nuestro módulo PLC para interactuar con el módulo servomotor. Una configuración clásica que encontramos en la industria. No olviden, nosotros somos DACO Electrónica Limitada. Hacemos aplicaciones industriales y hemos lanzado nuestra academia, DACO Academy, para brindar capacitación aplicada en todos los temas que hacen referencia a la automatización industrial. Los invitamos a que conozcan nuestro curso, que se inscriban, que nos envíen su información vía formulario o vía WhatsApp y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Estaremos atentos a responder cualquier inquietud o duda que se les presente. Muchas gracias. Bienvenidos.